grabaremos esta entrevista en video y aseguraremos registrar la autorización de los expertos para el uso de imagen y opiniones. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Bienvenida a esta entrevista sobre Andrés Manuel López Obrador y su influencia en América Latina y México. Mi nombre es María Camila Rivera, soy estudiante de Negocios Internacionales de quinto semestre y esta entrevista consta de 2 partes. En primer lugar, me gustaría hacer algunas preguntas sobre ti. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gaila Genela. ¿Cuántos años tienes? 21 años. ¿Qué carrera estás cursando en ese momento y en qué semestre vas? Curso Comercio Internacional en 7º semestre. Por último, ¿qué materias estás viendo con relación al tema que trataremos el día de hoy? Geografía económica. Perfecto. Para finalizar, te haré unas preguntas sobre Andrés Manuel López Obrador. Sin más preámbulos, comencemos con nuestras preguntas. ¿Qué conoces acerca de López Obrador? Andrés Manuel López Obrador es un político mexicano y en este momento se desempeña como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2018 hasta la presente fecha. Ok. Bueno, la presidencia de López Obrador también ha tenido repercusiones más allá de las fronteras mexicanas, influenciando la región de América Latina. ¿De qué manera consideras que su liderazgo ha impactado a otros países latinoamericanos en términos políticos, económicos y sociales? Bueno, pues su liderazgo ha impactado en términos políticos, bueno, a otros países latinoamericanos en términos políticos, es que pues, ha buscado fortalecer la integración regional, haciendo como una cooperación entre los países latinoamericanos. Su enfoque en la no intervención y en la autodeterminación de los pueblos ha influido en la forma en que México aborda las relaciones con otros países. Esto lleva a un nuevo énfasis donde crece la diplomacia y la solución pacífica de conflictos. También se promociona la soberanía y la igualdad entre los estados latinoamericanos. Eso en cuanto a político. Económicamente, pues López Obrador va a impulsar la integración económica y la cooperación regional en América Latina a través de iniciativas en tratados de libre comercio. Entre ellos tenemos el que está en México, Estados Unidos, Canadá, y también ha fortalecido sus lazos económicos con los países de la región. Esto busca promover pues, proyectos de desarrollo regional, programas de inversión en infraestructura. Esto es con el objetivo de generar un crecimiento económico y la reducción de la desigualdad de la región. Económicamente hablando de esto y socialmente, tenemos que pues el liderazgo de este presidente ha hecho un énfasis en la participación y la promoción de la justicia social y la inclusión. Sus políticas domésticas hacen que se prolongue el bienestar social y la lucha contra la corrupción. Esto se observa, pues, esto lo pueden observar los países latinoamericanos y se ha llevado un aumento a raíz de esto en debates buscando el esfuerzo, pues, de que los otros países aborden temas como lo son la desigualdad, la pobreza y la participación ciudadana. Ok. ¿Qué impacto ha tenido la política exterior de López Obrador en la posición de México dentro de los bloques regionales y su influencia en la toma de decisiones a nivel internacional? En cuanto a la política exterior de este presidente, su influencia es que el país se considera como defensor de la soberanía y la no intervención, y pues además su participación activa en foros multilaterales ha permitido que México tenga un mayor peso en la toma de decisiones a nivel internacional y se defiendan sus intereses y los de la región. Ok. ¿Cuáles han sido las principales iniciativas o estrategias adoptadas por el gobierno de López Obrador en relación con la integración regional y el fortalecimiento de los lazos con otros bloques o regiones? Pues como lo decía anteriormente, los tratados.
inicialmente pues el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pues busca fortalecer lazos comerciales entre los países con el fin de modernizar las posiciones relacionadas con el comercio, la inversión y la propiedad intelectual. También tenemos la Alianza del Pacífico. Este gobierno pues ha mantenido el compromiso de fortalecer la Alianza del Pacífico con un bloque comercial conformado por los países que México, Chile, Colombia y Perú. También tenemos las relaciones con América Central y la cooperación con el Caribe. Pues México ha fortalecido su cooperación con países en el Caribe, promoviendo la colaboración en áreas del comercio, el turismo, la cultura y la cooperación técnica. Ok, ya para finalizar, ¿ha habido cambios en la posición de México con respecto a la cooperación internacional y la participación en organismos multilaterales bajo el gobierno de López Obrador? Pues en cuanto a algunos cambios, tenemos que pues su enfoque en la no intervención y la autodeterminación, pues ha enfatizado que los pueblos y sus relaciones internacionales pues busquen mantener una postura de no injerencia en asuntos internos pues en otros países. Y por otro lado, pues el mayor énfasis de la cooperación regional es su enfoque a la integración regional y especialmente pues en América. Este gobierno busca fortalecer relaciones con países latinoamericanos, participando activamente pues, en mecanismos organizacionales como lo son pues, la Alianza del Pacífico, como lo decía anteriormente, y también su política migratoria, mostrando una postura más abierta y más humanitaria hacia los migrantes que llegan pues, a este país, y se ha buscado un enfoque pues, basado en los derechos humanos y se ha promovido en la cooperación regional para hacer este tema más humano y proteger los derechos de los migrantes. Y ya pues por último, la revisión de la participación en organismos multilaterales. Tiene liderazgo en la ONU y todo esto pues para promover sostenible en la paz, la seguridad y los derechos humanos. Perfecto. Te agradezco por tu tiempo y participación. ¿Tienes algún comentario que agregar o alguna duda al respecto al tema que abordamos durante la entrevista? No, estaba bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? Vale. Vale. Primero que todo, bienvenido a esta entrevista sobre Manuel López Obrador y su influencia en América Latina en México y pues su influencia en América Latina y pues en México. Soy Karen Milena Maldonado y voy a ser pues tu anfitriona y antes de comenzar pues me gustaría pues que te presentes. Me digas cuál es tu nombre, cuáles son las qué pregrado estás cursando y qué materias relacionadas con el tema has visto. Ok, buenas noches. Mi nombre es Neider David Borges Cárdenas. Soy de la ciudad de Sincelejo. Curso la Facultad de Derecho. Estoy en sexto semestre. Bueno, las materias más relacionadas con esta temática es el derecho internacional público y pues también todas las referencias sobre los tratados internacionales y la influencia que ha tenido al respecto de otros tratados con estos países conocidos como México, Guatemala, Estados Unidos y países europeos, así como Rusia, Ucrania, que lastimosamente está en conflicto, pero pues es la temática que más se maneja en el sentido de tratados y de influencias nacionales e internacionales. Vale, muchas gracias. Y ya con base a eso, pues vamos a comenzar con las preguntas. Entonces, Andrés Manuel López Obrador ha sido pues una figura destacada en la política mexicana. Él empezó a ocupar su presidencia en el 2018. Su ascenso en el poder y su liderazgo como tal ha dejado pues una huella dentro del país. ¿Qué opinas sobre la influencia de López Obrador pues en la política mexicana? ¿Y cuáles crees que han sido sus principales logros y desafíos pues en este ámbito? Ok, AMLO o Andrés Manuel López Obrador, pues como es conocido en México, ha tenido una gran influencia, por decirlo, que se ha enfocado más que todo en la cultura azteca, así como mantener los dialectos nativos, el maya, el inca, el quetzalcóatl, si no estoy un poco
en la lengua, o sea, su lengua nativa, pues no sé si se pronuncia así, pero esto ha sido más enfocado sobre los proyectos de inversión, así como las garantías que busca AMLO, es la importación y exportación de materiales agrícolas, así como también el desarrollo de la cultura. Bueno, mi opinión personal es que a pesar de las distintas eh, inconvenientes que se le han presentado, pues el narcotráfico, la delincuencia, entre otras facultades que se le han opuesto a su desarrollo, pues AMLO siempre ha destacado pues por tener en cuenta siempre estos aspectos de desarrollo a nivel nacional e internacional, pues con básicamente Norteamérica, que es su potencia básicamente y vecino. Vale. Con base a lo que tú estabas comentando, bueno, es evidente que su influencia ha tenido como ciertas repercusiones más allá de las fronteras mexicanas. Entonces, influenciando también lo que es como toda la región de América Latina e incluso lo que mencionabas de Norteamérica. ¿De qué manera consideras que su liderazgo ha impactado pues, a los otros países latinoamericanos en términos políticos, económicos y sociales? Bueno, se diría más que todo a materia de inversión y de exportación. Entonces, esto ha sido como un claro ejemplo para no solo pues, Colombia, sino para otros países a los cuales tienen su misma metodología de transporte e importe de material agrícola y pues de otros materiales de primera mano o hacia, pues, hacia otros países. Esto lo que quiero decir es que básicamente la influencia que ha tenido AMLO hacia América Latina es la importación y los materiales necesarios para la evolución y desarrollo del mismo país, como medida de ejemplo. Vale. Entonces, ya saliéndonos un poco del contexto de exportaciones, importaciones con otros países, ¿qué crees? Y hablando, enfocándonos más en temas de organismos internacionales y latinoamericanos, también son aspectos que debemos como considerar, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo describirías la relación que tiene Manuel López Obrador con los actores en esta región? ¿Tú crees que ha fortalecido o ha debilitado los lazos de México con América Latina, con base en los organismos internacionales, con otros países? ¿Qué piensas? Bueno, pues sobre diversos estudios que se han realizado y que estuve pues un poco revisando actualmente, se puede decir que se ha fortalecido más que todo pues relaciones con otros países, aunque se han visto envueltos en algunas discusiones sobre tratados internacionales, pues esto simplemente pues se ha fortalecido en materia. Entonces, pues más que todo el fortalecimiento que se ha habido evidenciado básicamente entre todas las relaciones latinoamericanas, más que todo. Vale. Y también tú estabas mencionando que la política de Manuel López Obrador está dirigida más hacia el norte, o sea, como enfocada hacia la relación económica con Estados Unidos. ¿Tú cuál Correcto. crees que es la visión o el objetivo de este presidente al enfocarse en esta región en específico? Bueno, pues a título de opinión personal, diría que México busca en materia, pues esto busca más que todo ser potencia, ser como el punto de énfasis que tiene o sea, como punto de referencia en Latinoamérica. O sea, que un país hispano pueda considerarse como potencia, más que todo como a desarrollo sostenible y reconocimiento de la misma cultura. Vale. Y finalmente me gustaría saber qué piensas sobre el plan de, perdón, sobre el proyecto alternativo de la Nación de 2004, eh, sobre la propuesta que tiene Manuel López Obrador sobre este proyecto y si crees que esto puede influir de manera positiva o negativa dentro del país.
respecto al Pacto 2004, pues se puede evidenciar que esto es una visión hacia futuro, o sea, o sea, hacia el mejoramiento que tienen algunos aspectos de México hacia todo lo que es la satisfacción que, pues, que tiene que evidenciarse en el país de México. Con respecto, pues, esto más que todo, pues, como concepto, es la opinión, o sea, es opinión personal, es que esto, pues, aunque tenga algunos énfasis directamente enfocados hacia los inconvenientes que o sea, se han evidenciado actualmente en México, pues se diría que está en buen camino, o sea, que está en a un desarrollo a futuro bastante evidente, en el cual AMLO o Manuel López Obrador tiene una visión, por decirlo, renovadora y también con todos los aspectos generales que se han evidenciado durante pues, todo el transcurso de su mandato. Vale, muchísimas gracias. Quisiera expresar pues mi agradecimiento pues por participar en esta entrevista y pues compartir tu perspectiva sobre la influencia de Manuel López Obrador en México y en América Latina. Pues es importante reconocer que tus opiniones y conocimientos pues han enriquecido nuestra comprensión sobre este tema que es muy relevante. Y también pues es importante pues destacar que esta entrevista se llevó a cabo con el consentimiento y autorización de nuestro invitado y tanto las opiniones expresadas en esta grabación han sido autorizadas por él mismo y pues esto nos permite poder compartir este contenido de manera ética y responsable. Muchísimas gracias. Vale, no hay problema, con todo gusto. No, Bueno, buenas tardes. Es un gusto que hayas aceptado esta entrevista. Mi nombre es Gabriela Vargas y el día de hoy voy a ser la anfitriona de esta entrevista denominada Andrés Manuel López Obrador y su influencia en América Latina. Para empezar, me gustaría que nos contaras un poco de ti, cómo te llamas, qué carrera estás cursando, en qué universidad estudias, en qué semestre vas y qué materias relacionadas con el tema has visto. buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Yo soy Manuela Tamayo, estudio Administración de Negocios Internacionales en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Ahorita mismo estoy cursando séptimo semestre y algunas de las materias que he visto relacionadas con el tema de hoy han sido contexto internacional y economía internacional. Ok, bueno, muchas gracias por darnos el espacio. Dando paso a la entrevista, comenzamos con la primera pregunta. Andrés Manuel López Obrador ha sido una figura destacada en la política mexicana, ocupando la presidencia desde 2018. Desde su ascenso al poder, su liderazgo ha dejado huella en el país. ¿Qué opinas sobre la influencia de López Obrador en la política mexicana? ¿Cuáles crees que han sido sus principales logros y desafíos en este ámbito? Bueno, cuando hablamos de Andrés Manuel López Obrador, que de ahora en adelante lo va a seguir mencionando AMLO, que ha sido como él se ha estado denominando a sí mismo en redes sociales, pues ha enfrentado diferentes logros y desafíos durante todo su mandato. Y si tenemos que considerar algunos de los más importantes, pues los programas sociales que ha hecho. Entonces, AMLO ha implementado diferentes programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad en México, como la pensión para adultos mayores y las becas para estudiantes, iniciativas que pues han beneficiado a millones de personas. También tenemos en cuenta la infraestructura y el desarrollo. Se han puesto en marcha algunos proyectos interesantes como son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, pero con todo este aspecto de la infraestructura y desarrollo también viene un desafío bastante importante y es que no se han hecho estudios ambientales o ecológicos para revisar la viabilidad del tren. Entonces, algunas comunidades indígenas están poniendo en disputa todo lo que está ocurriendo porque la excusa de López Obrador es justamente que se va a dinamizar la economía del sur de México, pero hay muchos dilemas con respecto a ello. Y con respecto a la parte de la refinería, digamos que también ha habido una discusión bastante importante porque han hecho intentos de hacer compras de una refinería que tiene Pemex, que es la empresa nacional de todos los temas de petróleos, con Shell, que es una refinería también, pues una refinería que ya tienen allá en México. Y pues teniendo en cuenta la mala gestión y pérdidas continuas de la empresa mexicana, deberían considerar mejor esas opciones. Otros desafíos y otras como logros, de pronto el combate a la corrupción. El tema de la violencia y la seguridad sigue siendo algo
bastante pesado en México. AMLO prometió que justamente no iban a seguir combatiendo la guerra del narcotráfico con más militares, sin embargo, se ha estado reforzando esa idea. Y las relaciones internacionales están un poquito flojas, en específico con países tan cercanos como son Canadá o Estados Unidos. Pero esos digamos que pueden ser algunos de los logros y de pronto los desafíos que en este momento tiene AMLO y México como tal. Sí, claro, y eso nos lleva pues como a la segunda pregunta, que cada líder político tiene una visión y una agenda que busca implementar en su mandato. López Obrador presentó su proyecto alternativo de nación en 2004, el cual ha sido la base de sus políticas y decisiones. ¿Qué piensas sobre esta propuesta y cómo crees que ha influido en la manera en la que López Obrador ha gobernado México y ha interactuado con otros países latinoamericanos? Bueno, el proyecto alternativo de la nación propuesto por AMLO se enfoca en cuatro puntos determinantes: combatir la corrupción, tener justicia social, la soberanía y la autodeterminación y el desarrollo sustentable. Con respecto al tercer punto, que es todo el tema de la soberanía y la autodeterminación, se ve como las políticas de México se han enfocado en el mismo, o sea, querer ser un punto intermedio entre Estados Unidos y Latinoamérica. Específicamente, AMLO se ve como un líder para Latinoamérica, como quien va a tener esa relación importante entre los dos países, no dándole tanta importancia a la relación con Estados Unidos, sino más bien con esta parte de la región. Entonces, un punto que fue planteado en una reunión que se tuvo con la CELAC, que es la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, fue, por ejemplo, crear una iniciativa para desarrollar un acuerdo entre todos esos países y facilitar el comercio entre ellos, es decir, disminuir y bajar completamente los aranceles, y así buscar alternativas para disminuir la inflación. El proyecto se lanzó en marzo y estaban en discusiones más o menos en abril, entonces sí ha sido algo importante la relación que ha tenido con la región. Sí, claro, la relación de López Obrador con organismos internacionales y líderes latinoamericanos también es un aspecto relevante a considerar. ¿Cómo describirías su relación con estos actores en la región? ¿Crees que ha fortalecido o debilitado los lazos de México con América Latina? Bueno, justamente que México haya sido por 2 años consecutivos elegido como el líder de de la comunidad que estaba mencionando anteriormente, pues es una organización formada por 33 estados. No incluye a Estados Unidos, no incluye a Canadá, solamente son ellos. Es un espacio de comunicación informal entre todos los países. Se discuten temas que los aquejan y no se tiene como una ideología planteada como tal. Entonces, es un planteamiento muy rico el que se tiene en términos de la CELAC. Y pues, por otra parte, México, al igual que Chile, Colombia y Costa Rica, pertenecen a la OCDE. Y pues, según las perspectivas económicas para años futuros, se tiene que México va a ser el líder de la región con respecto a la OCDE, al menos de su participación. Y también se tiene que hablar que México estuvo en el top de las 15 economías más importantes con mejor PIB del mundo en 2021. Entonces, realmente es uno de los líderes regionales, al menos en Latinoamérica, más importantes después de Brasil. Y pues esto hace que los demás países también lo vean como un referente, como punto de conexión para hablar con sus vecinos del norte, como estaba mencionando anteriormente, Estados Unidos y Canadá, con quienes tiene un acuerdo, un tratado de libre comercio. Entonces, es bastante importante. Y pues también es importante hablar de los otros lados de la política mexicana. Y es listo, lo vemos como un líder, pero hasta cierto punto también. Y es que la política migratoria de ellos realmente es bastante complicada. Es algo que comparten con Estados Unidos, pero que realmente no se les suele prestar mucha atención. Y es que, pues, si bien si ellos pasan muchos migrantes centroamericanos por el país, apenas el país se compone de un 1% de extranjeros. Entonces, para finales del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, que fue pues, el antiguo presidente, se lanzó el plan Estás en tu casa. AMLO lo adoptó, más de 10.000 centroamericanos refugiados se instalaron en el país, pero luego en un censo se determinó que el 58% de la población mexicana no estaba de acuerdo con tener extranjeros, o sea, un tipo de xenofobia. AMLO siempre ha sido de prestarle atención a su gente, entonces decidió cambiar esa política, aumentaron, incluso se triplicaron las deportaciones y los refugiados quedaron finalmente en ciudades fronterizas en condiciones deplorables. Entonces, eso es un gran reto para la política mexicana que dice mucho también de cómo su relacionamiento con países cercanos. Sí.
Por otro lado, bueno, hablando también del tema de la política exterior hacia del Norte, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta ha sido dirigida a Estados Unidos y enfocada a la relación económica principalmente. ¿Cuál crees que es la visión de Andrés López al enfocarse en esta región? Bueno, realmente es una oportunidad de crecimiento para el país debido a la guerra comercial que se inició en 2016 entre Estados Unidos y China y que se ha venido intensificando año tras año, en específico con lo que ocurrió el año pasado, en febrero, justamente la invasión de Rusia a Ucrania. Hay muchas dudas porque justamente está la discusión de que China pueda invadir Taiwán, entonces Estados Unidos dice, bueno, tenemos que diferenciar, tenemos que buscar diferentes proveedores en el mundo. Entonces ya vienen, por ejemplo, países importantes como India o Vietnam a ofrecerse a Estados Unidos para maquilar algunos de sus productos más importantes. Ya por ejemplo, instaló algunas fábricas importantes en la India. ¿Y por qué no hacerlo ahorita con México? Ahorita que ya está tan de moda todo el término del nearshoring, es una gran oportunidad para México. México es el segundo proveedor de Estados Unidos y hasta el momento, por políticas del mismo AMLO, puede que no se cumplan las expectativas de crecimiento que se puedan generar. Se tenía en cuenta que si México adoptara toda la inversión extranjera que recibe Estados Unidos, pudiera crecer por encima de un 5%. Pero la reforma energética en la que se está enfocando el presidente mexicano, pues puede ser un problema muy grave si no se atreve a mirar también otros horizontes económicos, más aún cuando los países, pues como mencionaba, Vietnam o India se le están ofreciendo con ganas y con todo pues con todo ese impulso a Estados Unidos. AMLO se ha mostrado muy averso a recibir inversión extranjera en algunos proyectos energéticos e incluso ha puesto en riesgo algunos de los intereses de los inversores extranjeros que ya participaban en la industria. Entonces, realmente la energía allá es muy costosa, es un 40% más costosa que en Estados Unidos, pero México tiene muchas formas de ganar, tiene una población joven, descalificada, gradúan más, son el octavo país en graduar ingenieros en el mundo y tienen una posición privilegiada. Están cerca de Estados Unidos, pero también digamos que por estar en la posición donde están en Centroamérica, pueden recibir suministros de cualquier parte del mundo. Nada más llevar un contenedor de México a Nueva York tarda 5 días. Entonces, eso no es algo que puedan conseguir fácilmente otros países como India o Vietnam o incluso Colombia, que se puede llegar a demorar incluso más de 30 días. Sí, ¿y cuál crees que ha sido ese impacto que ha tenido la política exterior de López Obrador en la posición de México dentro de los bloques regionales y su influencia en la toma de decisiones a nivel internacional? Bueno, México, como se mencionó previamente, pues es un país muy importante. Tal vez no esté dentro de los grupos económicos más relevantes. No es un país desarrollado, pero su posición geográfica y las características de su gente y el desarrollo que ha tenido lo convierten en una figura de relevancia, al menos para los países de la región. Si hablamos de Latinoamérica, México es un país a los que los demás países le van a prestar atención. Eh, Sin embargo, AMLO, pues, aún debe estudiar ese potencial de México. El mundo actual no puede sostenerse tomando medidas proteccionistas, que sí es cierto que se desarrollan en otros países, y entre esos países, pues, tenemos que contar con Estados Unidos, pero porque ya están desarrollados, porque ya ellos pueden decidir cuándo aislarse, porque ya tienen su propia industria, porque sus productos tienen valor agregado. México ahorita tiene que fortalecer sus conexiones, trabajar en conjunto con otros países de la región, como lo ha estado haciendo, pero impulsar ese poder y decir, bien, si yo voy a ser el líder, tomo la batuta. Entonces, sí, o sea, establecer una forma en la cual pueda competir, no deberían desaprovechar la oportunidad de tener fábricas de inversión extranjera en Estados Unidos, en términos de que deberían desarrollar más bien una política que les permita aprender de los procesos y llevarlos a tener una industria nacional, que fue algo que ellos habían empezado a construir en los años 50. Y por eso es que el norte de México está tan desarrollado, teniendo en cuenta, por ejemplo, universidades que tienen centros de innovación y desarrollo como la Universidad de Nuevo León. Entonces, eh, tienen mucho por mejorar, tienen mucho que combatir, pero es, es un proceso al que deben seguir. Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por tu intervención en estas preguntas y temáticas que tienen suma relevancia en nuestro contexto actual. Ten por seguro que tu perspectiva como futura negociadora internacional es fundamental para diversos puntos de discusión.
Finalmente quiero agregar que este video fue grabado con el consentimiento y autorización de nuestra invitada, la que nos permite compartir su contenido. Entonces, gracias y ten un buen día. Igualmente, muchas